Buenas para todos, queridos estudiantes. Vamos a utilizar este medio el día de hoy para comunicarnos y realizar nuestra tutoría del día del sábado, la cual es la número 4. Voy a explicarles el motivo por el cual pues vamos a utilizar este medio que hace parte de la metodología que utiliza la VD. Nosotros somos un grupo de investigadores aquí en la universidad que estamos organizando, digamos que a partir de un encuentro que se hizo el Día del Psicólogo del año pasado, un libro. Y de este libro ha salido una experiencia muy bonita, la hemos presentado a un congreso y este fin de semana, digamos que la presentación de la ponencia. Por este motivo, el grupo de profesores debe estar presente allí y pues es toda la tarde que vamos a estar en este congreso. Entonces es el motivo por el cual no podré tener la clase o la tutoría presencial, muchachos. Pero ustedes saben que cada encuentro de nosotros es especial, es importante y que debemos utilizar al máximo todas las herramientas que tengamos al alcance para llenar los vacíos que podamos tener frente al tema. Entonces, por esto, digamos que parte de todas las herramientas, vamos a dejarles este video al frente, pues, en la tutoría, en el aula, perdón, para que ustedes lo puedan apreciar, lo puedan escuchar y sea una herramienta para su aprendizaje. Quiero aprovechar, chicos, para decirles que en esa pestaña de nuestro tema, que es memoria y amnesias, hay una serie de elementos que pueden utilizar. Hay unos videos que les muestran cómo es, digamos que el procesamiento de la memoria, desde lo neuropsicológico, y también hay unos videos que hablan de las patologías de la memoria, que son las amnesias, dentro de las cuales está como el olvido. Entonces aprovechen esas herramientas. Y la tercera herramienta que necesito que por favor hagan uso de ella es nuestro libro, que ya lo tienen en el aula gracias a nuestra compañera, que es nuestro libro Neuropsicología Clínica. No es nuestro libro guía, lo sabemos, pero tenemos claro que como nuestro libro guía no maneja algunos temas desde lo clínico, nos toca utilizar este libro. Entonces les pido el favor de que fuera de lo que vamos a ver hoy, se lean el capítulo 10, que es de amnesia. Allí van a poder como especificar y ahondar sobre cada una de estas patologías. No se vayan a quedar, por favor, con lo que vamos a tratar en el día de hoy, porque van a quedar vacíos de conocimiento que luego van a alterar no solo su proceso en el transcurso del curso, sino también su eficacia como profesionales. Entonces, por favor, les pido que utilicen esos 3 tipos de herramientas que tenemos. Vamos a empezar entonces. Quiero empezar la tutoría, muchachos, recordando información que ustedes vieron en procesos básicos de la psicología. Entonces, yo sé que allí desde luego vieron este tema de memoria y quiero que refresquemos un poco ese tema. Es importante relacionar cómo está constituida la memoria, sus componentes, sus tipos de memoria, con las patologías o alteraciones de ella. Entonces, por eso vamos a recordar un poco sobre este tema. Esto que vamos a ver hoy, digamos que también es uno de los elementos guías para que ustedes utilicen para el desarrollo de la guía. Recuerden que esta guía es extensa, es una guía muy valiosa porque unifica los temas de memoria, amnesia, lenguaje y afasias. Entonces es una guía que les permite profundizar en el tema, comprender y situarse en casos clínicos, que es lo que realmente les va a dar un aprendizaje. La teoría está en los libros, la teoría la puede leer, encontrar y allí está, pero realmente donde uno puede aplicar esa teoría es en nuestros casos clínicos. Y es una herramienta valiosa y allí en esa guía hay casos clínicos. Entonces van a requerir de esto que hoy vamos a trabajar para desarrollar esa guía. Vamos a empezar entonces. Iniciemos con el concepto de memoria. Recordemos entonces que la memoria es la capacidad de adquirir información, codificar información, de almacenar información y de evocarla o recuperarla. Entonces mire que estamos hablando de 4 procesos en uno. Adquirir. Cuando hablamos de adquirir información, chicos, estamos teniendo en cuenta que se requiere sensación, percepción, atención. Si uno de estos 3 procesos se encuentra alterado por alguna razón, pues evidentemente no se va a poder almacenar o adquirir, perdón, información para luego almacenarla.
Entonces, hay una pregunta en la guía que dice, ¿cuáles son los componentes de la memoria? Chicos, estos son los componentes de la memoria. ¿De qué se compone? De adquirir información, de codificarla, de almacenarla y de recuperarla. Voy a explicarles un poco, aunque como les digo, sé que eso ya lo vieron en su asignatura de procesos básicos. Y es que es codificar, porque suena muy bonita la palabra codificar, pero ¿a qué hacemos referencia cuando se habla de eso? Entonces es lo siguiente, cuando filtramos la información por cada uno de nuestros sentidos, ella llega a través de los impulsos nerviosos a nuestro cerebro, a nuestras neuronas, y mágicamente y maravillosamente el cerebro lo que hace es que todos esos estímulos que atravesaron esos impulsos nerviosos los convierte en imágenes. Eso es codificar. Codificar es convertir la información, los estímulos del externo, en imágenes en nuestro cerebro. Entonces toda nuestra información está codificada en imágenes. Ella está ya muy clasificada, muy organizada en una serie de imágenes o símbolos, como las letras, que utilizamos pues, para las tareas diarias de la vida. Entonces, eso es codificar, muchachos, para que les quede claro. Una vez codificada esa información, entonces la almacenamos. ¿Dónde la almacenamos, chicos? En los diferentes tipos de memoria, que ya vamos a hablar de ellos. Voy a ponerles como el ejemplo para que podamos entender un poco mejor lo de codificar. Si aquí hubiese otra persona y yo le pregunto, piensa en un barco, esa persona pensaría en un barco, ejemplo, grande, de color gris, con muchas ventanas, etcétera, etcétera. Si le hiciéramos la pregunta, ¿de dónde sacaste la información para pensar que ese barco es así? Ejemplo, podría decir, de una película, de un cuadro, de un viaje, etcétera. De acuerdo a las experiencias vividas del sujeto, asimismo serán las imágenes que va a organizar en él, en el cerebro. Entonces, eso es codificar. Creo que es claro para que pues todos hablemos sobre el mismo lenguaje. Una vez ya hecho estos 4 procedimientos, adquirir, codificar, almacenar y recuperar, esa información, cuando no hay ningún tipo de alteración en nuestro cerebro, no hay un daño cerebral, recordemos que un daño cerebral tiene múltiples causas, es multicausal. Recuerden que nuestra tutoría anterior fue esa, y es encontrar esos daños que pueden ser adquiridos y no adquiridos. Entonces recuerden que, ejemplo, una amnesia puede darse por una infección al cerebro, o una amnesia puede darse por un trauma cráneoencefálico, o por un evento cerebrovascular. Cualquiera de esas causas que vimos de daño cerebral puede ocasionar una amnesia. Y la amnesia, digamos que la memoria, es de los procesos cognitivos más vulnerables a una alteración. Entonces, cualquiera de estos tipos de daño cerebral pueden ocasionar una amnesia. Empezamos a hablar entonces de los tipos de memoria. Vamos a decir que según la forma en que se organiza la información, se divide en lo siguiente, muchachos: en memoria a corto plazo y en memoria a largo plazo. Eso es según la forma en que se organiza la información. Dentro de nuestra memoria de corto plazo encontramos 2: nuestra memoria sensorial y nuestra memoria de trabajo, o también llamada operativa. Reciben cualquiera de estos 2 nombres, pero estamos hablando de la misma memoria. Nuestra memoria sensorial, ¿cuál es? Pues esa es aquella memoria que, digamos que registra todos los estímulos que se filtran por nuestros sentidos. Entonces, el que una persona me toque, eso ya es una información sensorial que mi cuerpo la registra y llega al cerebro, pero eso dura milisegundos. Esa memoria sensorial se puede ir muy rápido. Si no es importante para mí, la desecho. Si es importante para mí, pues entonces pasará a la memoria de trabajo. Ejemplo, cuando estoy en el periodo de conquista, un abrazo, un beso es algo sensorial, y eso no lo voy a olvidar. Estoy segura que sobre todo más para las mujeres, por nuestra ruta emocional, puede ser más significativo, y muy seguramente en la noche, en los siguientes días, vamos a recordar cómo fue ese beso, vamos a recordar cómo fue ese momento cuando él me abrazó, etcétera, etcétera. Eso es una memoria sensorial que pasa por milisegundos a nuestro cerebro, que como fue importante para mí,
pasa entonces a la memoria de trabajo u operativa. Si hay algún sentido alterado, pues esa memoria desde luego va a estar alterada. Ojo, según el sentido, porque puede ser que, coloco un ejemplo con una botella que tengo aquí, si tengo algún tipo de alteración en mi vista estructural o funcional, no voy a poder a filtrar esta información por el canal visual, lo que hará que yo no lo reconozca. Eso quiere decir que ni siquiera entra a mi memoria visual, ni siquiera tengo ese primer contacto, no lo reconozco, no sé qué es. A esto también cuando veamos agnosias nos vamos a detallar o a dar cuenta cómo tiene que ver los sentidos con el reconocimiento del objeto y del uso del objeto. Puede ser que yo lo vea, pero que no sepa para qué sirve. O viceversa. Puede ser que no lo vea, pero que si yo lo toco y lo reconozco que es una botella, pueda decir que es una botella para guardar algún líquido, etc. Esa es la sensorial. La memoria operativa es esa que me permite almacenar más o menos entre 5 y 9 datos. Es la que me permite trabajar el día a día. Es el que me dan un número de teléfono y gracias a ella yo lo registro en mi memoria. O es el ejemplo cuando sé que vienen unas personas a cenar a mi casa y voy a mirar la alacena, me doy cuenta que no tengo una serie de elementos y los grabo aquí. Tengo que comprar no sé, una serie de servilletas, flores, bueno, una serie de cosas para el evento. Y me voy derecho al almacén y sin ninguna lista escrita, yo recuerdo lo que tengo que comprar. Eso es gracias a mi memoria de trabajo. Entre 5 y 9 dígitos registra. ¿Qué pasa con ella? Esa memoria, por eso se llama de trabajo y está dentro de las de corto plazo. Esa memoria puede durar días, horas, semanas, meses o hasta años. Y dependiendo de la importancia de esa información, lo que está en mi memoria a corto plazo pasará a la memoria de largo plazo. Entonces, digamos, aquella información de mi trabajo, ejemplo que soy digitadora, tengo que abrir unos programas en una serie no sé, de Office, etcétera, para trabajar. Esa información la tendré en mi cabeza el tiempo que yo dure para esa organización trabajando. Si duro 2 años, 2 años tendré esa información allí y será vital para mis tareas diarias frente a lo laboral. Pero si yo me encuentro con esa persona después de 3 años de haberse retirado y yo le digo, oye, Carlos, ¿tú recuerdas cómo es todo el instructivo para poder entrar a ciertos programas y digitalizar la información y mantenerla allí? Muy seguramente Carlos recordará solo una información muy corta de ella y el resto la habrá desechado. ¿Por qué? Porque no es importante para él y 2, porque no es una información que le permita la sobrevivencia o adaptación a su vida. Entonces es información que va a estar mientras yo la utilice y la necesite. Después desaparecerá. Ejemplo, si yo grabé en mi memoria todas las situaciones del día que me casé, esa información va a estar ahí durante muchos años y durante toda la vida. Entonces, entrará por mi medio sensitivo, sensorial, se quedará en mi memoria de trabajo u operativa, pero como es tan importante para mí, pasará a largo plazo. ¿Listo? Eso es frente a la memoria de corto plazo. Entonces sabemos que se divide en 2, sensorial y de trabajo u operativa. Esa memoria de trabajo operativa, chicos, tiene también como unos bucles, se le llama, está dividido como en 3, o los últimos estudios ahora encontraron un 4º bucle. Interesante que ustedes lo revisen, muchachos, busquen cómo está constituido esa memoria de trabajo. Ella tiene, digamos, que unas estructuras en nuestro cerebro, unas áreas especiales para todo lo que es la memoria verbal, la memoria visual, la memoria fonológica, etcétera. Entonces, digamos que tiene como unas subdivisiones para poder organizar la información a corto plazo y tenerla allí lista para cuando yo la necesite. Cuando hablamos de memoria a corto plazo y seguimos en la forma en que se organiza la información, encontramos que la memoria a largo plazo se divide en 2 básicamente, no declarativa y declarativa.
La declarativa es una memoria consciente, yo soy consciente de ella. Ella se divide a su vez en dos, esta memoria consciente o declarativa, en lo semántico, que es aquella memoria que nos permite registrar todo el conocimiento aprendido a lo largo de la vida, todos los datos que me llegan a través de la experiencia. Entonces allí queda almacenado eso. Ejemplo, si yo le hago la pregunta a alguien, ¿tú recuerdas el nombre de los últimos 3 presidentes de Colombia? Y los recuerda, ¿dónde está esa información registrada? En la memoria semántica. Otro ejemplo es cuando tú vas a enseñarle a tu hijo las vocales y quedó almacenado en tu memoria semántica la forma, la gramática de esas letras, de esas vocales. Cuando yo hago la A, esa forma de la A quedó huellada en mi memoria semántica. Conceptos, todo este tipo de cosas allí van a estar guardaditas, almacenadas. El otro tipo de memoria es la memoria episódica. Entonces, su mismo nombre lo dice, episódica, es la que me permite registrar y guardar todos los eventos de mi vida, sobre todo aquellos que han generado un impacto emocional, muchachos, bien sea negativo o positivo. Digamos que es sobre las memorias, digamos que esa memoria es la que más genera estrés postraumático. ¿Por qué? Porque si hablamos de un abuso sexual en la niñez, puede ser que, como nos decía Freud, alguna información quede en el inconsciente, pero el que esté en el inconsciente no quiere decir que yo no la traiga inconscientemente y la exprese en ciertos comportamientos de mi vida, porque entró con emoción y quedó allí. O puede ser que sea muy consciente de ella, como en el ejemplo, no sé, el primer beso que me di en mi vida. Eso no se olvida, eso queda allí, uno se acuerda del nombre, del momento, etcétera, etcétera, si fue significativo. Entonces allí va a quedar registrado. Hablamos de toda nuestra biografía. Gracias a esa memoria episódica es que nos permitimos hablar de cómo ha sido nuestra vida, de cómo han sido nuestras experiencias, de qué nos acordamos de ella, de qué no quisiéramos volver a vivir, gracias a esa memoria episódica. Por ejemplo, ¿quién no recuerda el 11 de septiembre para Estados Unidos? Es una fecha simbólica, con muchos sentimientos negativos, pero también positivos para ciertas personas que han podido elaborar ese duelo y que han reconocido cómo esas personas que dieron, pues, lamentablemente su vida en estos episodios sirvió para algo, para algunas cosas. Entonces, eso está allí guardado en la memoria episódica. Encontramos en el otro extremo la memoria no declarativa, que por ende pues no es una memoria consciente, es una memoria automática. Ella se divide a su vez en una memoria que se llama procedimental. Entonces, esta memoria procedimental, su nombre también lo indica, procedimental. Es lo que nos lleva a procesos, es aquella que nos permite ejecutar todas las tareas de la vida diarias, muchachos. Entonces encontramos que gracias a ella sabemos que para peinarnos, para cepillarnos los dientes, para colocarnos los zapatos y amarrarnos, para pararnos de la cama e ir a bañarnos, ella nos dice que hay un paso a paso, que es lo que nos permite recordar todos esos pasos para llegar a la meta. ¿Cuál es la meta? Bañarnos, alistarnos e irnos a la universidad, al trabajo, a lo que sea. Entonces nos permite ese procedimiento. Ejemplo, afeitarnos pareciera algo sencillo, ¿cierto? El hombre que tiene que pues afeitarse diariamente pareciera algo sencillo, pero no, requiere de unos pasos significativos para llegar a esa meta. Entonces, gracias a esa memoria procedimental es que logramos ejecutar nuestras tareas de la vida diaria. Otros ejemplos, aprender a nadar. Mucha de nuestra información, muchachos, primero entra de forma consciente. Nosotros somos conscientes, ejemplo, cuando aprendemos a nadar o cuando aprendemos a manejar auto. Hay una secuencia de pasos, subirnos, colocarnos el cinturón de seguridad, meter la llave, girarla, el cambio, el clutch, bueno, todos esos pasos que se requieren para manejar. Entonces, eso primero es consciente, pero una vez yo lo
mecanizo, se vuelve automático. Yo ya no me subo al carro y pienso, primero qué es, segundo qué es, tercero qué es, ya no lo pienso, sino que ya lo ejecuto. Entonces, gracias a esa memoria se nos vuelve tan automática las cosas que tú ya sin conciencia haces las actividades de la vida diaria. Sacar dinero del cajero automático. En un primer momento, cuando lo aprendimos, se requiere de tener conciencia de todos los pasos para sacar un dinero. Ya después, no. Entonces, esa sería nuestra última memoria, teniendo en cuenta la forma en que se almacena la información. Como digo, sé que ustedes ya conocen esto, solo les estoy refrescando la información de la que ya tienen conciencia sobre ella. Si hablamos luego de los tipos de memoria según el tiempo, entonces vamos a hablar de dos tipos de memoria, lo anterógrado y lo retrógrado. Entonces, lo anterógrado es toda la información que yo registro de aquí, desde este momento que yo la aprendo hacia adelante, ¿cierto? Es todo el aprendizaje nuevo. Cuando hablamos de lo anterógrado, es todo lo nuevo que yo aprendo en mi día a día. Necesito una memoria para aprender, porque, como les decía en un primer momento, yo adquiero la información gracias a la sensación, percepción y atención. Pero si yo, por ejemplo, hoy aprendí a cómo realizar un cóctel, esto que aprendí a través de esos 3 procesos, requiero almacenarlo y llevarlo o a mi memoria a corto plazo inicialmente y a futuro a largo plazo. Luego viene la información retrógrada, que es toda esa información que ha sido de mi pasado. Y mi pasado es desde ayer hacia atrás. Entonces, yo recuerdo qué hice ayer. Si yo hago conciencia de él y me dicen, bueno, ¿y cómo fue tu día? Ese mismo día te lo preguntan en la noche, ¿cómo fue tu día? Y tú te sientas a hacer conciencia. Tú recuerdas desde que te levantaste y empiezas a evocar qué hiciste en el transcurso del día. De ahí hacia atrás es pasado, muchachos. Y se le llama retrógrado. Eso según, digamos que, el tiempo como se almacena la información. Eso sería entonces como la clasificación de los tipos de memoria. Espero haya quedado pues comprendido, espero con la información que ya traían de su anterior curso puedan integrarlo. Recuerden, muchachos, que yo siempre, como que les digo en cada tutoría, es importante que los cursos la información del curso, no el curso, la información, el contenido del curso no pase por acá como si yo nunca hubiera asistido, sino que tengan la capacidad de integrar lo que ustedes ya han visto con lo nuevo, para que así puedan comprender mejor los fenómenos a los cuales se tienen que enfrentar en la psicología. Teniendo claro ahora pues como el concepto de memoria, teniendo claro cómo son los tipos de memoria, cómo se clasifican, vamos a hablar entonces un poco ahora sí de las alteraciones de la memoria. En la memoria hablamos, cuando hablamos de alteraciones de la memoria, chicos, hablamos de olvidos y amnesias. Van a encontrarlo así en algunos libros, pero también van a encontrar que dentro de las amnesias está el olvido. Ya les explico por qué. Digamos que hay 3 tipos de olvido. El primero es un olvido por causas psicológicas. Es esa información que mi cerebro, como un mecanismo de defensa, quiere olvidar, la anula, y hace que no recuerde las muchas situaciones que he vivido negativas y que prefiero olvidarlas. Pero es como un mecanismo de defensa que utiliza nuestro cerebro. ¿Para qué? Para no seguir, digamos que en un trauma psicológico, en una situación emocional complicada, que me va a traer dificultades a la estructura de mi personalidad. Entonces, ese es el olvido desde lo psicológico. Encontramos también el olvido que se da, ejemplo, más por efectos orgánicos. Entonces, cuando yo consumo drogas psicoactivas o cuando salgo, ejemplo, de una cirugía y algunos de los medicamentos que me aplican pues para esto hacen que yo entre como en un estado confusional y que cuando yo me despierte de esa cirugía no recuerde muchas cosas ni antes del evento, que es la cirugía, o algunos días anteriores a la cirugía. Pero eso es transitorio. Eso, una vez se dé la recuperación normal de la cirugía, esa persona volverá a recuperar esa información.
Lo mismo la información, el olvido, perdón, que se da a nivel psicológico. Cuando entra en una terapia exhaustiva, este sujeto logra elaborar precisamente ese sentimiento negativo y esa información después se puede recordar, pero cuando se recuerda ya no trae ese componente traumático y ese componente emocional tan fuerte que es el que me genera pues muchos síntomas clínicos que me pueden llevar a un trastorno o a un síndrome. Ahora sí viene el olvido que se da dentro de la amnesia, y ese olvido sí es ocasionado por dos cosas. Digamos que eso, tiene dos causas. La primera es el olvido normal del envejecimiento. Es normal y también es un mecanismo del cerebro que yo olvide a medida que avanza la vida y sobre todo después de la adultez tardía, que empieza a los 65 años. Mi memoria también empieza un proceso y es a eliminar cierta información. ¿Por qué? Porque es que requiere aprender nuevas cosas para la adaptación a esa etapa y esa información que estaba, pues se va, que estaba y que no se necesita para esa etapa, se va olvidando. Entonces digamos que dentro de lo neuropsicológico se ha estudiado y se dice, bueno, es normal que el envejecimiento traiga un deterioro en la memoria y que ya no se recuerden ciertas situaciones de la vida. Ejemplo, cosas de la niñez que ya no son adaptativas para esa etapa en que entra el sujeto, ya no se tienen por qué recordar, no se recuerdan con la misma intensidad, con la misma nitidez ni con la misma calidad de la información. Entonces digamos que ese olvido es normal por el deterioro del proceso por ya el envejecimiento. Viene entonces ahora sí ese olvido que se da por una lesión en el cerebro. Entonces sí ya según la lesión que se tenga, según donde sea la zona dañada, alterada, según sea la magnitud del daño cerebral, asimismo será la amnesia. Ustedes tienen en su guía el caso H&M, es un caso que tienen que mirarlo bajo la lupa de esta información, muchachos. Revisen qué tipos de memoria tiene alterado H&M, cuál fue la causa de esa alteración y de esa pérdida de memoria en él. Entonces es clave que analicen muy bien las causas, las consecuencias, para que así puedan, digamos que hacer un cuadro clínico de los síntomas y signos que pasa ese sujeto pues después de su evento. Dentro de las patologías entonces de la amnesia ya no solo está el olvido, sino que empezamos a encontrar una serie de amnesias. Vamos a hablar de lo que llaman la amnesia de Korsakoff. Ustedes en su libro, como les dije, tienen este tipo de información. Y es un libro muy bonito, ¿por qué, muchachos? Porque aunque utiliza un lenguaje técnico, es un lenguaje claro, es un lenguaje que no lo lleva por las ramas, sino que enfatiza y concretiza la situación. Entonces, por favor, léaselo para que ahora estas amnesias de las cuales vamos a hablar, ustedes tengan más información y puedan relacionarlo hasta con casos de la vida propia. Uno a veces tiene familiares que dicen, uy, guau, vea, este familiar sufre de esto y yo no lo sabía, que es esto de lo cual estamos viendo hoy aquí en la tutoría. Y empiezan a relacionar también mucho mejor y a registrar mucho mejor la información cuando ustedes relacionan el contenido teórico, la información que se recibe en la tutoría con la realidad, que es lo que básicamente vamos a hacer en la vida ya profesional. Entonces, esta amnesia de Korsakoff se dice que se da por el alcohol, el consumo excesivo de alcohol. Pero ojo, esa no es la verdadera causa de esta amnesia. ¿Qué pasa? Más o menos entre el 10 y el 25% de las personas que consumen alcohol en exceso, que ya son adictas al alcohol, no el bebedor ocasional, ¿cierto? Ese no, el que ya entró en etapas de adicción del alcohol. Esa persona empieza a tener un déficit en una vitamina que llamamos tiamina. El déficit en esa vitamina llamada tiamina es lo que genera en realidad la amnesia. Los estudios recientes nos han dicho que no solo en las personas consumidoras de alcohol en exceso presentan este tipo de amnesia. En dos trastornos más también se han presentado y digamos que se han estudiado. El primero son todos los trastornos de anorexia. Entonces, ¿qué pasa? La persona anoréxica, pues, ¿cuál es una de sus características?
porque no consume alimento, ¿cierto? O lo consume en muy pocas cantidades. Digamos que en las primeras etapas empiezas a disminuir el consumo de alimentos hasta llegar casi a no consumir nada. El no consumo de alimentos pues es lo que genera el déficit en tiamina. Ustedes saben que en los alimentos es que se encuentran las vitaminas. Entonces empieza a haber ese déficit en esa vitamina que va generando la apnesia a largo plazo. Y digamos que otro también trastorno que tiene que ver también con los trastornos de la alimentación, pues está la bulimia, está la anorexia, está todos los trastornos también digestivos, aquellas personas que empiezan a presentar gastritis, úlceras, que evitan comer ciertos alimentos o su misma dieta es tan drástica que les prohíben muchos alimentos, pues hace que también esa persona entre en ese déficit de tiamina. Entonces quiero que les quede claro, no vayan de pronto a confundir que, entonces aquella persona que consume alcohol va a entrar en un proceso de amnesia. No, ojo porque ya son las personas que están en etapas avanzadas de este consumo. Eso es entonces la amnesia de Korsakoff. Ella presenta una serie de síntomas y signos que no voy a tratarlos aquí, es una tarea que les queda a ustedes, realmente es donde tienen también que colocar ese 80% que dice la metodología que tiene que tener el estudiante o colocar, y es, aquí les planteo un panorama general de las amnesias, pero ustedes van a ir y profundizar. Van a ir a revisar cómo es ese cuadro clínico neuropsicológico de cada una de estas amnesias y van a tratar de relacionarlas. Algo que quiero hacer, y ustedes saben que inicialmente las tutorías las empezamos así, es con una serie de preguntas recordando los temas anteriores. Esta tutoría de no este sábado, sino el próximo, vamos a iniciar con eso, preguntas de esto que hemos charlado, que ustedes van a leer, pero también rico, muchachos, si ustedes me dicen, profe, mira que con lo que leí sobre esta amnesia, yo tengo un ejemplo para dar, ¿podría asociarse con esta amnesia? Presenta estos signos y síntomas que yo revisé y parece que se ajustaran a esa amnesia. ¿Podría ser, profe? O sea, ustedes saben que está el espacio abierto para preguntas y que por más simple que sea la pregunta, se puede hacer, y además de esas preguntas simples es de donde más aprendemos. Entonces, chicos, traten de relacionar este tema con la vida pues, diaria y con los casos que puedan ustedes revisar también por internet. Hay muchos videos que pueden observar por internet. La segunda amnesia es la amnesia que llamamos hipocámpica. La amnesia hipocámpica, su nombre lo indica y en sus clases de biología estoy segura que lo vieron. Recordemos que nuestro sistema límbico, que lo llamo el segundo piso de esta casa, es el cerebro, es encéfalo, encontramos una estructura llamada hipocampo. ¿Cuál es la función principal del hipocampo? No es la única, pero sí la principal. Es el encargado de adquirir toda la información nueva, la que nos permite el aprendizaje, muchachos. Gracias al hipocampo aprendemos a diario. Pero no solo es el aprendizaje de la información nueva, sino que es también la que se encarga de almacenar la información a largo plazo. O sea, que una persona que tenga alterado el hipocampo, dado una lesión cerebral, tendrá alterada su memoria anterógrada, porque es la memoria de que permite aprender todo lo nuevo, pero también su memoria anterógrada, ¿cierto? Sus pasados. Ojo, cuando yo hablo de que puede tener alterada su memoria anterógrada, no quiere decir que olvide todo su pasado, muchachos, porque puede ser que el sujeto solo ha perdido los meses anteriores al evento, la información de los meses anteriores al evento, su infancia, periodos entrecortados de toda su vida o toda. Depende, como siempre les he dicho, de la zona de ese hipocampo dañado, de la magnitud y de la severidad del daño. ¿Listo? Entonces, para que por favor lo tengan ahí presente. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se altera este hipocampo, cuando se daña este hipocampo, empieza a presentarse olvidos. Entonces, los olvidos pueden ir desde su estado actual hasta su pasado. Y digamos que hay personas que tienen que extraérseles el hipocampo o parte del hipocampo.
Cuando se les extrae esa parte del hipocampo, ejemplo, en aquellas que sufren de epilepsia refractaria, cuando la epilepsia no, digamos que no cede ante los medicamentos, no avanza, no mejora ante los medicamentos, pues se requiere extirpar parte del hipocampo, porque digamos que es una de las estructuras que nos permite cruzar la información entre los hemisferios. Y esto hace que se requiera retirar algunas partes de ese hipocampo. O ustedes saben que también hay una parte fundamental que es la que nos permite cruzar la información, la cual también hay que retirarla. Estas personas también, aunque no han sufrido un daño cerebral por algo adquirido o no adquirido, pues empiezan a presentar esa amnesia hipocámpica. Nuestra tercera amnesia es la amnesia que llamamos traumática. Esta amnesia traumática tiene que ver con cualquier tipo de daño cerebral que el encéfalo presente. Entonces el sujeto, ejemplo, que sufre una trombosis, recordemos que la trombosis hace parte del daño cerebral adquirido y está dentro de los ictus, recordemos que está dentro de los ictus, que puede generar o una isquemia o una hemorragia. En un evento como estos, que sobre todo va a dañar lo que es la arteria cerebral media, de lo que más impacta es el sistema límbico, porque la arteria cerebral media llega precisamente al sistema límbico y ella abre, digamos que sus ramas para subir aquí al tercer piso de nuestro cerebro, que es la, recordemos, corteza o neocorteza, como la llaman actualmente. Cuando esta trombosis llega allí, ¿qué quiere decir trombosis? Recordemos que es un trombo que puede ser de aire, de grasa o de sangre. Se instala en esta arteria cerebral media y toca el hipocampo o toca todas estas áreas del sistema límbico, como la amígdala, como el tálamo, pues va el sujeto a presentar problemas de memoria, amnesia. Y digamos que dependiendo del órgano o órganos dañados, pues será el tipo de amnesia que este sujeto presente. Tengamos en cuenta que cualquier tipo de daño puede alterar la memoria. ¿De qué depende? De que toque el daño cerebral alguna de las áreas de este sistema límbico. Entonces eso hay que tenerlo presente. Casi siempre, casi que es exclusivo en la evaluación neuropsicológica evaluar el proceso de memoria, porque podría asegurar, según la literatura científica, que el 90% de los daños cerebrales alteran la memoria. Entonces por eso es básico que en las evaluaciones casi que sea el primer proceso que se va a evaluar, al igual que la atención. Luego continuamos con nuestra memoria que se llama, con nuestro tipo de amnesia transitoria. Este tipo de amnesia transitoria suele suceder y la causa fundamental es más por un trauma cráneoencefálico leve, muchachos, leve. Recuerde que se divide en tres el trauma cráneoencefálico, leve, moderado y severo. En un trauma cráneoencefálico leve, ejemplo, puede ser, vamos a colocar un ejemplo para que lo comprendamos mejor. El sujeto va en un Transmilenio, frena repentinamente y la persona que está en el último vagón pasa al primero. Y cuando llega el primero, este sujeto se golpea su cabeza con una de las varillas o con el piso. No pierde conciencia o puede perder conciencia por menos de 5 minutos. 5 minutos ya es mucho. Menos de 5 minutos podríamos ser que es un trauma craneoencefálico leve. Recuerden que ahí juega mucho la escala de Glasgow. Recuerden el puntaje de la escala de Glasgow. Sujeto no pierde conciencia o si la pierdes por menos de 5 minutos. ¿Qué pasa? Que este sujeto, el golpe hace que entre en un estado confusional, que cuando se levante del golpe, aunque no haya sufrido ninguna lesión física, uno le pregunte, ¿está bien? Sí, el sujeto va a decir sí, sí, sí. Y cuando llegan los paramédicos, porque de todas formas se nota que la persona está en un estado confusional, empiezan a salir una serie de preguntas que aparecen en la escala de Glasgow. ¿Me puede regalar su nombre, por favor? Y la persona no recuerda totalmente su nombre, solo una parte no lo recuerda.
¿Dónde vive? Podemos llamar a alguien para que venga por usted, ejemplo. Y el sujeto no recuerda dónde vive, no recuerda el número telefónico de esa persona, puede que recuerde con quién vive, el nombre de la persona con quien vive, pero no recuerda el número telefónico de esa persona. Ese tipo de datos me indican que el sujeto tiene una amnesia transitoria. ¿Qué quiere decir? Su nombre lo indica, transita, ¿cierto? Transita mientras el evento, mientras el sujeto, su cerebro vuelve y como que se recompone de ese estado confusional y nuevamente la información llega. Esto puede durar o tardar más bien, puede tardar horas, hasta minutos, pero puede ir de minutos a meses, pero más de 6 meses, según la severidad del golpe, no va a atravesar. Si supera los 6 meses ya no sería transitoria, sino traumática, muchachos. Porque quiere decir que no fue un trauma craneoencefálico leve, sino que ya pasamos a un trauma craneoencefálico moderado. ¿Por qué sucede esto en el cerebro? ¿Cómo así que yo me golpeo, no sé, con el piso, me caí de mi casa por las escaleras y aunque no perdí conciencia, quedé en un estado confusional? Claro, porque ustedes saben que nuestro encéfalo está conformado por una masa y esa masa es un cúmulo de neuronas. Pero ese cúmulo de neuronas y esa masa, desde luego, tienen una membrana, ya son una membrana y esa membrana tiene una serie de digamos que de químicos. Ustedes saben que están los neurotransmisores, todo el sistema hormonal compuesto por neurotransmisores. ¿Qué pasa? Al golpe esa membrana cambia su permeabilidad y o empieza a producir una serie de neurotransmisores en exceso que no debería producir o empieza al contrario a no producir la cantidad suficiente de ciertos neurotransmisores. Ese cambio electroquímico que sucede en la permeabilidad de la membrana es lo que me puede alterar esa memoria y puede llevarme o conducirme a una amnesia transitoria. Entonces, digamos que esa es como la causa de por qué sucede esto en un evento que no fue tan trascendental, pero que sin embargo genera un estado confusional. Nuestro último tipo de amnesias, que se deriva de bastantes, digamos que se clasifica, se subclasifica, es la demencia, es la amnesia de acuerdo a los diferentes tipos de demencias. Aquí, ¿qué sucede, muchachos? Digamos que esta amnesia se da ahora sí por el deterioro que debido a las enfermedades degenerativas sucede en nuestro cerebro. Hablamos de una demencia, ejemplo, y la más conocida en nuestra Colombia es la demencia tipo Alzheimer. Recordemos que, o les informo para aquellas personas que no tienen pues, estos datos, que Colombia es un país pionero en personas con Alzheimer, y no solo Alzheimer tardío, sino Alzheimer precoz. Rápidamente pues voy a suministrarles unos datos culturales de por qué somos un país que lamentablemente tenemos los mayores casos con Alzheimer precoz. En el Valle de Aburrá hay un sitio llamado Marinilla y allí digamos que los hombres sobre todo y pues las mujeres también, pero desde luego los hombres era como el liderazgo de no perder las tierras. Al no perder las tierras, ¿qué se tocaba hacer? Se casaban entre familiares. Al casarse entre familiares, esto alteró todo el código genético de esas personas. Al alterarlo, se crearon unos genes que llegaron, digamos que en generaciones posteriores, a generar el Alzheimer precoz. Entonces, por eso somos un país con la mayor cantidad de pacientes con Alzheimer precoz. Este Alzheimer precoz empieza a presentar su primer síntoma en este tipo de demencia, son los olvidos. Entonces empiezan a generarse olvidos rutinarios y de pronto no tan significativos. Ejemplo, no recuerdo dónde dejé el celular, no recuerdo dónde dejé las llaves del carro, no recuerdo si me llevé todos los elementos necesarios para trabajar en la empresa. Es algo, digamos, que uno dice, bueno, a mí me pasa eso normalmente. Y pues no quiere decir que eso tenga demencia, sí.
Solo que estos olvidos en esas primeras etapas son así como normales y ligeros, pero a medida que avanza la enfermedad, empieza entonces a presentarse ya olvidos mucho más trascendentales, como subirme al carro y olvidarse por completo ese procedimiento de cómo manejar. Entonces se me olvidó, me subí al carro y me tocó bajarme, porque es que no recordé cómo se prendía el carro y cómo lo podía echar a rodar. Entonces empieza así, mire que digamos que va subiendo ese nivel de olvido hasta terminar en las ya etapas finales, muchachos, en algo trascendental para ser humano. Y es que ese sujeto deja de ser humano. Ya no es ser humano. ¿Qué pasa? Y voy a explicar esto. El sujeto olvida desde su nombre hasta cómo retener esfínteres. El sujeto se le olvida cómo retener el esfínter anal, el esfínter de la orina, y en cualquier lugar o sitio y momento puede defecar, puede orinar. Olvida tragar, muchachos, olvida tragar. Entonces toda su alimentación va por una sonda, porque su memoria ha olvidado esta información que en mi niñez adquirí y que quedó allí instaurada. Entonces, mire cómo puede ser la vida de un sujeto cuando empieza a ser consciente de esos olvidos y que a medida que pasa su vida, esos olvidos son más reiterativos y mucho más graves. Pues antes de olvidar totalmente todo, entra en un periodo de depresión bastante fuerte, que es un segundo componente ya no neuropsicológico, sino psicológico. Y es toda la depresión que vive el sujeto, que es consciente de lo que está atravesando y de lo que le está pasando. Entonces, en las etapas ya finales de este sujeto, pues ya no hay humano dentro de él, ya por ende tiene que ser recluido, porque ya el problema no es solo de él, sino de toda una familia. Digamos, para aquellos sujetos que quieren especializarse en esto, hay universidades que ya dictan estas especializaciones para trabajar es con la familia de estos pacientes, porque realmente ya el paciente no sufre tanto porque ya perdió la conciencia de lo que le está pasando. Quien sufre es la familia o el cuidador principal de ese sujeto, porque pierde su vida social. Él ya no va a tener, o ella ya no va a tener una vida social. Toda su vida, todo su tiempo está destinado y volcado hacia ese sujeto que tiene que cuidar, que tiene que revisar diariamente y a cada segundo, porque el sujeto puede salir de la casa, perderse, ocurrirle un accidente y bueno, ser fatal también su desenlace. Entonces, imagínense cómo es este tipo de amnesia en estas enfermedades ya, digamos que de unas fases terminales ya supremamente graves. Recordemos que demencia no es solo el Alzheimer, hay varios tipos de demencia, aquí en el libro los encuentran y si no están acá, muchachos, por favor revisen otras fuentes. Perdón, revisen otras fuentes. Recordemos que hay en demencia lo que llamamos por cuerpos de Lewy, que son unas células específicas, una sustancia específica en nuestro cerebro que se deteriora, que se daña y que genera demencia. Recordemos que está la demencia frontotemporal, que también tiene que ver con unas estructuras específicas que se van dañando y que van generando demencia. Y así hay unos, podría decirles acá sin tener, pues sin refrescar bien la memoria, pero podemos hablar como entre unos 10, 12 tipos de demencia. Desde luego no todas tienen unos índices altos aquí en Colombia que se presente, pero pues sí tenemos casos esporádicos de muchas de ellas. Entonces les pido que por favor revisen este tema de demencias y cómo se altera la memoria, porque es de los primeros síntomas que se presentan y me dan el alerta de que mi mamá, mi abuelo, mi abuela puede estar atravesando un tipo de demencia y debemos acudir rápidamente a los especialistas indicados. Esto sería nuestro tema de amnesias, muchachos. Entonces, como he venido contándoles y pidiéndoles, por favor, revisen sobre esto. No se queden con las generalidades, yo les estoy dando generalidades. Si se quedan solo con esto, vuelvo y les repito, van a quedar con muchos vacíos. Entonces, la idea es que profundicen a través de su libro, a través de las herramientas que, como les dije, ya están en el aula. Hay personas muy curiosas que pueden revisar otras fuentes y ir a mirar. Interesante si tienen a su alcance especialistas con los cuales ustedes puedan trabajar o hablar, más que trabajar, dialogar sobre este tema, muchachos. ¿Cómo son las experiencias de estos profesionales en este tema?
qué tienen que trabajar primero, cómo es el acompañamiento, el abordaje clínico, todo eso los va a llenar de un conocimiento que no se adquiere en el aula ni en un libro, muchachos, sino que se adquiere a través de la experiencia del otro. Entonces es interesante que también pueda de pronto utilizar esas herramientas. Muchos de ustedes ya trabajan en el ámbito clínico y sé que pueden tener contacto con muchos profesionales que los pueden nutrir sobre este tema. Por último, y pues no siendo más muchachos, entonces les digo que a través de nuestra aula, cualquier pregunta, cualquier duda que tengan sobre este tema, ustedes saben que muy juiciosamente en el transcurso del día y la noche yo estaré respondiéndoles sobre esto. No duden en preguntarlo, esa es una de mis funciones, les digo, para eso me pagan y aquí estoy. Entonces muchachos, ahí quedo abierta para cualquier duda que tengan, o como les digo, no solo dudas, sino aporte que ustedes puedan tener. Profe, tengo este caso, sería prudente, se relaciona con el tema, que lo presentemos en la siguiente tutoría en los primeros 15 minutos, magnífico, porque ustedes saben que a partir de un solo caso o tema, podemos aterrizar todo este contenido teórico en él, entonces interesante. Si se encuentran algo también en alguna fuente, llévenlo, lo fotocopiamos y lo trabajamos entre todos. Chicos, gracias entonces pues como por la atención que me puedan prestar en este video. Gracias por ser conscientes de su aprendizaje, es el suyo, eso nadie se lo quita, entonces aprovechenlo y bueno, nos vemos entonces dentro de 15 días. Gracias.